Buenos días para todos, bienvenidos eh, a esta lección número 33 de el curso superior de religión. Empezamos estas lecciones 33 y 34 con la oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fin natural y fin sobrenatural, fin natural del hombre. Estudiemos la necesidad de que Dios señalara un fin al hombre. ¿Cuál sería el fin natural del hombre? ¿Y cuál es su fin sobrenatural? Primero, Dios tuvo que señalar un fin al hombre, ya que es propio de el ser inteligente proponerse un fin en lo que hace. Segundo, el fin del hombre debe estar de acuerdo con su naturaleza y satisfacer las facultades de su cuerpo y de su espíritu. El fin natural del hombre consistía en que su cuerpo poseyera los suficientes bienes corporales, su entendimiento conociera las suficientes verdades y su voluntad amara y poseyera los suficientes bienes para ser feliz. Tercero, el último fin del hombre hubiera sido el dar gloria a Dios mediante el conocimiento imperfecto que tiene de Él a través de las criaturas. Mas Dios quiso señalarle un fin sobrenatural. Fin sobrenatural del hombre. El hombre no conoce a Dios en este mundo, sino de un modo imperfecto. No lo ve en su esencia, sino que solo lo conoce por raciocinio, elevándose a las criaturas a la existencia del Creador. Pero Dios quiso procurar al hombre un conocimiento mucho más perfecto de sí. Quiso que lo contempláramos cara a cara en el cielo. Y en esto consiste precisamente el fin sobrenatural. Este fin sobrenatural gratuito por parte de Dios es obligatorio por parte del hombre. No podemos renunciar a él para contentarnos con un fin meramente natural, porque nuestro Creador así lo dispuso. De modo que a todo hombre se le presenta este dilema: o ser eternamente feliz, gozando de la vista de Dios en la gloria, o verse para siempre privado de Dios y castigado a eterna desdicha. Esta simple consideración nos prueba con cuánto esmero debemos tender a la consecución de nuestro último fin. Ahora viene una lección más interesante todavía, que es el orden sobrenatural, elevación del hombre al orden sobrenatural, dones sobrenaturales, la gracia, los dones preternaturales. En fin, vamos a empezar a desarrollar pues esta lección, de la lección 34. El orden sobrenatural. El orden sobrenatural consiste propiamente en tres cosas. Primero, en el fin sobrenatural a que Dios destinó al hombre. Segundo, en los medios sobrenaturales que Dios le dio para conseguir este fin, de los cuales el más importante es la gracia. Tercero, en los medios sobrenaturales escogidos por Dios para devolvernos la gracia después de que la perdimos por el pecado. Estos medios, mediante los cuales Dios quiso devolverle al hombre la gracia y el derecho al cielo,
que había perdido por el pecado, son la encarnación del Hijo de Dios, la redención, los sacramentos, mediante los cuales nos aplican los méritos de su redención. El orden sobrenatural abarca, pues, los principales misterios de la religión cristiana. En el artículo siguiente daremos una idea más clara de lo que es la gracia. Elevación del hombre al orden sobrenatural. Dios elevó desde un principio a nuestros primeros padres y a todos los hombres al orden sobrenatural. Esto es, A. Les señaló como último fin su eterna posesión en el cielo por la visión beatífica. B. Para poder llegar a este fin, les concedió medios sobrenaturales a propósito de los cuales el principal es la gracia, el estado en que Dios creó a nuestros primeros padres se llama estado de inocencia. Estado de inocencia porque ellos no fueron formados en el pecado, mientras que todos sus descendientes sí nacen en el pecado. Estado de justicia original. Con estas palabras se comprenden los diversos dones sobrenaturales y preternaturales con que Dios los enriqueció y que vamos a estudiar enseguida. Dones sobrenaturales, la gracia. Los dones sobrenaturales son principalmente la gracia, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Basta por ahora que tengamos una noción clara de lo que es la gracia. La gracia santificante es una participación de la naturaleza divina que nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Primero, es una participación de la naturaleza divina. San Pedro en su segunda carta 1:4. Como dijimos, los dones sobrenaturales y entre ellos la gracia son divinos en sentido estricto, esto es, propios de Dios. Segundo, que nos hace hijos de Dios. Por naturaleza somos criaturas esclavos de Dios. La gracia por sobre la naturaleza nos hace hijos. Dos diferencias principales hay entre el hijo y el siervo. El hijo participa de la naturaleza de sus padres, de quienes recibió la existencia. El siervo es un extraño en la familia. El hijo tiene derecho a la herencia de sus padres, el siervo no. La gracia nos hace hijos de Dios, no por naturaleza, sino por adopción. A veces, en una casa recogen a un niño huérfano, lo educan con esmero, llegan a adoptarlo por hijo, dándole el apellido familiar y una participación en la herencia. Algo así hace Dios con nosotros, participándonos algo de su naturaleza y dándonos derecho a su heredad. Solo Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza. Segundo, la gracia no es una participación sustancial de la naturaleza divina, sino una participación accidental, pues la misma sustancia divina es incomunicable. Tercero, cuando estudiemos la gracia como estudio previo al tratado de sacramentos, veremos otro efecto esencial de la gracia, la justificación, el hacernos justos. Los dones preternaturales. Dios adornó a nuestros primeros padres con 4 dones preternaturales muy excelentes. 2 se refieren al alma, la ciencia y la integridad. Y 2 al cuerpo, la inmunidad y la inmortalidad. Primero, la ciencia consiste en que poseyeron sin estudio gran número de elevados conocimientos, en especial religiosos y morales. Segundo, la integridad en el orden perfecto de toda su naturaleza, su cuerpo y sentidos obedecían sin esfuerzo a su voluntad y esta a la razón. Tercero, la inmunidad en que no estaban sometidos al dolor.
La misma ley del trabajo era para ellos suave y deleitosa. Cuarto, la inmortalidad, en que no debían morir, sino que después de algún tiempo deberían ser trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Dones permanentes y transmisibles. Estos dones, tanto los sobrenaturales como los preternaturales, tenían dos propiedades. Eran permanentes y transmisibles. Eran permanentes. Esto es, Dios se los concedió a nuestros primeros padres, no por algún tiempo, sino de modo permanente, mientras no se hicieran indignos de ello por el pecado. Eran transmisibles. Esto es, Adán debía transmitirlos a todos sus hijos, de manera que si Adán no hubiera pecado, todos los hombres nacerían en estado de gracia, con derecho al cielo y adornados de los dones preternaturales. La caída de Adán, el precepto y la desobediencia. Dios colocó a nuestros primeros padres en un delicioso jardín llamado el paraíso terrenal, donde gozaban de tranquila felicidad. Génesis 1:26. Pero quiso poner a prueba su fidelidad, imponiéndoles un precepto, a saber, el no comer de una fruta que se encontraba en medio del paraíso, amenazándolos de muerte si desobedecían. Génesis 2:17. Este precepto era justo por parte del Señor, puesto que siendo criaturas suyas dotadas de libertad, Dios tenía pleno derecho de poner a prueba su fidelidad. Adán y Eva no obedecieron al Señor. Eva se dejó seducir por el demonio, quien le dijo que si comían serían como dioses, sabedores del bien y del mal, como después del fruto, y luego se lo presentó a Adán, quien por complacerla también comió. Génesis 3. El pecado. El pecado de nuestros primeros padres no fue un simple pecado de gula, sino un gravísimo pecado. A. De desobediencia a un precepto grave, intimado personalmente a ellos por el mismo Dios. De soberbia. B. Al pretender ser iguales al Altísimo. C. De infidelidad al dar más crédito al diablo que a Dios. Además hizo más grave su pecado la circunstancia de que el mandato era fácil de guardar y de que ellos no tenían ni ignorancia que cegara su mente, ni concupiscencia que los arrastrara al mal. El castigo. Nuestros primeros padres no solamente fueron arrojados del paraíso en castigo de su pecado, sino que primero fueron privados de los dones sobrenaturales, a saber, de la gracia y del derecho a la gloria, y quedaron esclavos del demonio y condenados a eterna perdición si Dios no los perdonaba. Segundo, fueron privados de los dones preternaturales y así, en vez de la ciencia, se vieron sometidos a la ignorancia. B. En vez de la integridad, sintieron el desorden de su naturaleza, a saber, la concupiscencia o rebelión de la carne contra el espíritu y la inclinación al mal por parte de la voluntad. C. En vez de la inmunidad, se vieron sometidos a toda clase de privaciones y sufrimientos. D. Y en vez de la inmortalidad, se vieron castigados con la muerte. Cómo me alegra pues saludarlos en este día. Sigan pues ustedes bien concentrados en este
curso superior de religión del padre Rafael Faría Bermúdez, curso superior de religión, donde se nos habla de dogma, moral, culto, apologética. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, me alegra saludarlos en este día. Les deseo paz y bien en el Señor, que disfruten estos 15 minuticos que acabamos de estudiar. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.